Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una transmisión en vivo con una noticia de último minuto que nos llega desde Brasil. Según indican varios medios brasileños, y se revisa también imágenes en redes sociales, ahora revisando Folha de Sao Paulo, un grupo de bolsonaristas invadieron áreas del Congreso de Brasil, del Palacio de Planalto y del Supremo Tribunal Federal. Y además la policía militar tuvo que reaccionar lanzándoles bombas lacrimógenas y también otro tipo de elementos para poder disuadir a los manifestantes, que causaron destrozos en varias partes de ese sector. Manifestantes golpistas, derechamente, una situación muy similar al asalto al Capitolio que se vivió en Estados Unidos el 6 de enero, o sea, exactamente hace 2 años y 2 días. Esto ocurrió en la explanada de los ministerios durante el día domingo. Hace solamente pocos minutos comenzaron a llegar las primeras imágenes. Invadieron áreas del Congreso, del Palacio de Planalto y también del Supremo Tribunal Federal. Realizaron actos de vandalismo y se enfrentaron también con la policía militar. Esta acción de simpatizantes de Jair Bolsonaro ocurre además una semana después de la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente del Partido de los Trabajadores actualmente en el poder, que estuvo, como sabemos, precedida por actos antidemocráticos, principalmente inflados por la retórica del expresidente Jair Bolsonaro durante el periodo electoral. Recordemos que él no aceptó su derrota, jamás le concedió la victoria a Lula da Silva, tampoco lo llamó, y 2 días antes de que se llevara a cabo el cambio de mando, se fue de Brasil. Se fue del país en un vuelo con destino a Orlando, Florida, donde, según indican algunos amigos y corredores de propiedades cercanos a él, estaría buscando casa. Sabemos que también sus fueros se acaban una vez que termina su gobierno, por lo tanto también algunos de sus detractores de Bolsonaro dicen que lo habría hecho, se habría ido del país para evitar ser investigado o juzgado por algunos de los casos, sobre todo también, por ejemplo, por el número de fallecidos por la pandemia y todo. Mira, quiero que comencemos, amigas, amigos que nos acompañan a esta hora cuando son las 4:21 por T13 en vivo, que conversemos con Eugenia dos Santos. Ella es socióloga, es analista y también académica de la Universidad de Santiago de Chile. Y tomamos contacto con ella. Eugenia, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Eugenia, buenas tardes. Primera pregunta, ¿cómo es la situación? Tú a lo mejor tienes también más datos, considerando que eres brasileña y probablemente tienes acceso a otra información que nosotros todavía no hemos podido verificar. Mire, la verdad es que la noticia empezó a las 14:30. Nosotros teníamos las noticias ya local que hablaban que esos bolsonaristas radicales estaban próximos al Palácio do Planalto, haciendo un acto. La policía estaba vigilando, inclusive se habían colocado rejas papales, como llaman acá, para no invadir esa área, para que ellos estuviesen en este mismo punto donde estaban, pero simplemente ellos se escapan, invaden el área y entran, pero la policía militar, junto al ministro, ¿no?, de Justicia, Flávio Dino, y intentaron, ¿no?, como tú mismo dijiste en tu despacho, intentaron atirar bomba lacrimógena, pero en realidad ellos hicieron algunos destrozos dentro del Planalto. ¿Qué piden ellos? Y desde que Lula fue electo, ellos piden intervención militar, la prisión de Lula y la vuelta de Bolsonaro. Esas son las 3 cosas que piden. O sea, esto es de un radicalismo total. Sí. De lo que es la democracia, que hay que reconocer que se perdió, reconocer que estamos en democracia. Pero yo creo que tú, al final, ahí cuando habla que Bolsonaro mismo no reconoció y estas personas son apoyadores de Bolsonaro. Entonces, eso te iba a decir, Eugenia, que claro, esto ocurre en un momento, como tú bien dices, donde el expresidente Jair Bolsonaro se va del país y no reconoce. Entonces, además, el presidente Lula no se encuentra en Brasilia este fin de semana, está en Sao Paulo de visita en Araraquara,
en el interior de Sao Paulo para acompañar a las víctimas de unas lluvias que se llevaron a cabo ahí. Entonces, ¿esto por qué ocurre y por qué tampoco se aprende de los errores de, en este caso, el fanatismo o la ideologización extrema, como ocurrió en Estados Unidos, que es una situación similar? Hasta ahora no tenemos reportes de fallecidos o de heridos, pero puede que ocurra, puede que esas cifras también se entreguen. Mire, Sebastián, antes de que hubiera el cambio de mando, hubo un atentado con bomba en la ciudad de Brasilia, muy próximo al Palácio do Planalto, que foi acompanhado nas investigações por el próprio ministro actual de Justiça, Flávio Dino, que estão muito atentos a este tipo de radicalização. Creo que esse acto que está acontecendo aí no Congresso de Brasil pode ser considerado, dentro do regime democrático, um acto terrorista. O governador Ibáñez de Brasília, ¿no? Ele ha também colocado, apesar que ele é bolsonarista, ele ha colocado as forças militares para vigilar. Lo que pasó hoy día con esta invasión se demuestra que aquí hay un error y que ellos tienen que aumentar esta seguridad, porque yo creo que la seguridad del propio presidente está en juego. Por otro lado, nosotros hemos visto durante todo ese tiempo que estos bolsonaristas están siendo financiados. Entonces hay que saber quién está financiando, porque la fuerza que ellos tuvieron para entrar en este espacio fue muy grande. Eso. Pienso que la Policía Federal también está investigando y creo que si aquí hubo un error en la seguridad del palacio, porque imagina, vamos a encontrar el Palácio do Planalto, un símbolo para los brasileños destrozado por un grupo de fanáticos, que es muy, muy interesante lo que tú haces, ¿no? Con esta comparación que hace con el Capitolio en Estados Unidos y Trump. Entonces yo creo que están queriendo repetir la historia allá. Sí, Eugenia, mira, de eso te iba a preguntar porque durante los días anteriores, como tú bien mencionabas, hubo intentos de ataques explosivos. Una persona fue detenida por haber puesto este paquete bomba cerca del aeropuerto de Brasilia. Hubo también varios detenidos, 4 detenidos exactamente por una planificación de golpe de Estado durante eventuales manifestaciones en medio del cambio de mando por Lula. Y ahora, ¿cómo puede ser que con ese dispositivo de seguridad donde habían 8.000 efectivos de la policía de Brasilia, o sea, toda la dotación, además de 1.000 efectivos de la Policía Militar Federal para poder hacer labores de inteligencia, no se dieron cuenta o bien no se reforzó lo suficiente el perímetro de estas zonas tan importantes para los brasileños? ¿Cómo puede haber sido eso objeto de este tipo de acción cuando se esperaría que hubiera una seguridad mayor? Yo creo que aquí hay infiltrados. Cuando yo digo infiltrados es que como las personas tienen acceso a un área que está totalmente cerrada. Obviamente yo no soy responsable en el análisis de decir que apuntemos a ese, no, pero es muy triste que la seguridad de esta área no estuviera totalmente asegurada, ¿no? El espacio para que ellos se manifestasen existe. Si vivimos en una democracia, ellos se pueden manifestar, pero manifestarse de esa forma tiene un otro carácter y una otra naturaleza. En este sentido, la policía federal, el Ministerio de Justicia, porque ellos están ahí en una área del tribunal también, ¿no? Superior. Y en ese caso, ellos van a tener que responder. Vamos a tener que ver, sim, Sebastián, cómo evoluciona, porque yo creo que ya lo lograron sacar. Eso, como tú dices, es una noticia que está en evolución, pero creo que la policía en Brasilia está totalmente enfocada aquí en el caso, ¿no? A entender lo que pasó acá. Desde la perspectiva democrática, eso es un acto contra la democracia. Ellos tenían carteles que pedían intervención militar, que piden la vuelta de Bolsonaro. Y Bolsonaro, infelizmente, no está en el país.
não pode hoje dia, não é certo, ser acusado, condenado, como tu mesmo dijiste. Então, se creio que Bolsonaro saiu do poder, mas os bolsonaristas estão na calle, e durante os 4 anos de governo de Lula, ele terá que encontrar mecanismos para enfrentar esse grupo de fanáticos radicales que não aceitam, não vão aceitar nunca a eleição de Lula. Claro, es una situación antidemocrática, también de negacionismo, principalmente en general, y esto se admira mucho, por ejemplo, en los países donde la transición democrática es tal. Muchas veces se elogiaba incluso lo que ocurrió aquí en Chile, que pese a la derrota del candidato José Antonio Kast, él llamó al presidente Boric, el presidente electo en ese tiempo, Gabriel Boric. Es parte de los actos, de los pasos cívicos que se dan habitualmente. Entonces, cuando una persona, en este caso, desconoce el resultado, no felicita y además deja el país y no le entrega la banda presidencial, porque esto no ocurría, tengo entendido, desde el año 85 en Brasil, que un presidente o expresidente saliente no le entregaba la banda presidencial a su sucesor, y de hecho quien lo hizo, que fue la última persona que no la entregó, fue el último líder militar de la dictadura militar de Brasil, ¿verdad, Eugenia? Exacto, ¿Cómo exactamente. esto repercute también en la forma en que las personas, los seguidores de uno u otro bando, perciben la situación democrática de ese país? Mire, yo creo que al estudiar, al profundizar lo que es el bolsonarismo y lo que fue los 4 años del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, yo creo que nosotros podemos tener la imagen de alguien que no dialogó, alguien que atacó, y certamente llegamos a la conclusión que para avanzar es necesario dialogar. Pienso que el factor Bolsonaro es un factor que deja una parte de la historia muy, muy débil de Brasil. ¿Por qué? Porque o que deja Bolsonaro, tanto en el enfrentamiento de la pandemia, como enfrentamiento de la economía, con enfrentamiento de la cuestión ambiental, demuestra que no es una persona civilizada, que no hay aquí civilidad. Y lo que ustedes ven en ese momento en el Palacio del Planalto es un bando de vándalos que no tienen ninguna relación con la institucionalidad democrática. Y esa institucionalidad democrática estuvo en peligro durante el gobierno Bolsonaro, por la falta de diálogo, por la radicalidad, por el negacionismo, Eugenia, que tú acabas de mencionar. Correcto, y lo que también quisiera yo saber, porque bueno, entra un gobierno completamente distinto, Lula da Silva, en un país que, como sabemos, está muy polarizado. Entonces, para ir cerrando también esta conversación y seguir actualizando un poco lo que va llegando a través de redes sociales y también de los diarios brasileños, y cómo él va a poder reconciliar estos... Él dijo, no hay 2 Brasil, hay solo uno, pero acá vemos claramente que hay una división muy grande, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mayor desafío para intentar reconciliarse con estas personas? Yo creo que el desafío de Lula es entender, primero, que todo el mundo entiende, yo creo que eso se ha entendido, que Lula ganó una elección por 2 millones de diferencia de votos. Y Lula es un animal político, es un tipo dialogante que tiene posibilidad de conversar con esos radicales inclusive. El desafío es enorme, pero él ya empezó a crear su base en el Congreso para poder gobernar, porque para gobernar tú necesitas una base en el Congreso. Lula no ganó las elecciones como un partido, el PT. Lula ganó a través de una frente democrática que está involucrado muchos otros partidos. Inclusive el ministerio de Lula es totalmente diverso políticamente. Entonces creo que durante los próximos días nosotros vamos a ver cómo esos fanáticos, esos lunáticos van a darse cuenta que se acabó, que Bolsonaro ya no es presidente, que fue electo un presidente, que hay que gobernar. Eso se hace con leyes, ¿no es cierto? Con los delitos, condenando a esas personas que toman esos actos, porque ese acto es un acto totalmente antidemocrático. ¿Y cómo se hace? Con las leyes. Y las leyes lo que dicen que esas personas son criminales, son que delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos no están asumiendo la institucionalidad del país.
Entonces nosotros tenemos que esperar un gobierno complejo, difícil, pero dentro de la institucionalidad que yo creo que Brasil lo tiene y muy clara. De acuerdo. Eugenia dos Santos, socióloga y académica de la Universidad de Santiago de Chile, te agradecemos por habernos acompañado en T3 en vivo en esta transmisión y habernos ilustrado sobre lo que está pasando en tu país. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras de Eugenia dos Santos, ella es socióloga, académica y analista de la Universidad de Santiago de Chile, respecto a esta invasión, verdadera invasión de grupos bolsonaristas al Congreso Nacional brasileño, también al Palacio Presidencial, al Palacio de Planalto, incluso al Supremo Tribunal Federal de Brasil. Ahí vemos algunas imágenes, causaron algunos destrozos en las áreas iniciales de, en este caso estamos viendo el Palacio de Planalto, y de esta manera esto no puede no recordarnos también lo que ocurrió en Estados Unidos durante el 2020, con un presidente con la misma estilo de Jair Bolsonaro, en este caso me refiero a Donald Trump, y afortunadamente hasta el momento no se ha hablado de fallecidos y de heridos. Sin embargo, eso podría cambiar. Vamos a estar muy atentos monitoreando esta situación y vamos a hacer una recapitulación final para que se queden con toda la información. Un grupo grande, nutrido de bolsonaristas, invadió el Palacio Presidencial, la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal y también el Congreso brasileño, causando destrozos en algunas áreas y provocando caos y enfrentamientos con la policía militar en Brasil, en la explanada de los ministerios. Vamos a seguir monitoreando esta noticia, vamos a tener más detalles, por supuesto, en nuestro noticiario central con un completo informe, y les doy las gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. En cualquier momento nos reencontramos con más noticias. Que tengan buena tarde. Si te lo digo es por algo. Dos corazones latiendo en el mismo cuerpo. Te invitamos a una conversación al límite. Juego textual.